Bien, el documento se llama Decadencia de la Escolástica. ¿Me confirman cómo está el tamaño de la letra? Para ustedes, ¿cómo está? Bien. ¿Y en casa cómo está el tamaño de la letra? Está bien. Está bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar la cadencia de la escolástica. Me gustaría que alguien de casa leyera la primera parte. Vamos a leer, ya le digo hasta dónde, es poquito. Hasta aquí, donde se termina, digamos, el párrafo de esta X que tengo acá. Hasta por lo menos. Me gustaría que alguien en casa comenzara a leer, por favor, para escucharlo todos aquí. ¿A quién elegimos? ¿Elijan a alguien de los que está ahí? A Andrea Sofía. ¿A quién? Andrea Sofía. Andrea Sofía, ¿nos hace el favor de comenzar a leer? Vaya, está bien. A petición del público. A petición de Jorge. Ah, bueno, ya lo escuchó. El criticismo que se inicia con Escoto y la lucha de escuelas resquebrajaron la fe y el espíritu constructivo que habían animado a las grandes síntesis teológico-filosóficas de los siglos... ¿Qué siglos son? Esos son los 12 y 13. Y van a determinar en el siglo 14. Un ambiente crítico y escéptico que constituirá la decadencia y disolución de la escolástica. Un franciscano, Guillermo de Ockham, 1300 a 1350, es el iniciador de la tendencia más característica de esta época. Su ¿Qué habrá pasado? Aquí estamos, aquí estamos. Su pensamiento, ahí va. Se le apagó el micrófono. Comienza tu pensamiento, ¿me oye? Sí, ahí está, muy bien. Su pensamiento representa, como hemos dicho, la reacción empirista y escéptica que suele ir a toda época metafísica. Me parece que su internet está un poquito mal porque acá se le oye bastante cortado. No sé si Carlos Armando le puede ayudar. Carlos Armando, Sí, ¿está ahí? sí. Hágame el favor Hasta- porque a ella le está fallando el internet. ¿Desde dónde se me Ella se queda? quedó aquí, mire, su pensamiento representa desde el cursor. Va. Su pensamiento representa, como hemos dicho, la reacción empirista y escéptica, que suele seguir a toda época metafísica. Comienza Ockham por exagerar el individualismo de Escoto, la doble afirmación de Aristóteles y de Santo Tomás, según la cual solo existen los individuos, pero la ciencia trata del universal. Es contradictoria. Si solo existen los individuos, ellos son el único objeto posible de nuestro conocimiento. Es cierto que poseemos conocimientos que no parecen referirse a ningún objeto individual. Así, el hombre, el triángulo, es decir, eso que llamamos conceptos universales. La explicación, según Ockham, es esta. Cuando conocemos con claridad, poseemos el conocimiento concreto de lo individual de Juan, por ejemplo. Pero cuando a Juan lo vemos de lejos, tenemos un conocimiento confuso
en que no podemos distinguirlo de otros seres parecidos. Y a este conocimiento confuso le ponemos un nombre. Así decimos que es un nombre, palabra o término que puede aplicarse también a los otros objetos con que lo confundimos. Si Juan se acercase más, podríamos decir, por ejemplo, que es un militar, concepto también y como tal confuso, pero más cercano del conocimiento perfecto, del conocimiento propiamente individual. Con esta doctrina restaura Occam el nominalismo de Rossellino y se coloca a 2 pasos del escepticismo. Porque si no hay conocimiento más que del individual y concreto, ¿cómo poseer el saber universal y necesario de las leyes científicas? Las formas intangibles, la materia individualizadora y demás conceptos metafísicos son para Occam entidades inútiles e imaginarias. Occam enuncia un principio que él llama de economía del pensamiento. Lea lo que está entre paréntesis. Los entes no deben multiplicarse sin necesidad. O bien, no expliques por lo más lo que puede explicarse por lo menos. Bien, muchas gracias. Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Vale. Veamos qué nos dice por acá. ¿Se recuerda qué les decía yo que significaba escolástica? Aquí o en casa, ¿recuerda alguien qué significaba escolástica? Donde ahí salió San Agustín, salió San Francisco, Santo Tomás. Creo que estaba relacionado con el cristianismo. Exacto, era la parte o la época de la filosofía cristiana, ¿sí? Y como todo, ¿verdad? Sube a su éxito y también a veces decae. Entonces la escolástica también tuvo su época en la cual decayó, pero solo fíjense quién fue el iniciador de esta decadencia, nada menos que un cristiano, un franciscano, ¿verdad? Los que habíamos hablado que son de la congregación hoy en día muy fuerte a nivel mundial, ¿verdad? Guillermo de Ockham. Él comenzó a contradecir muchas cosas, ¿verdad? Había el individualismo de Scott. Acuérdese que Scott hablaba de individuos que ellos se movían por cuenta propia, ¿verdad? Hablaba de Aristóteles, que Aristóteles por un lado decía que somos animales políticos, pero por el otro tenía también muchas contradicciones que chocaban con la Iglesia Católica y por eso había sido prohibida la lectura de sus escritos. Y viene Santo Tomás, un profundo intelectual que para Occam no era nada pues llevadero, ¿verdad? Acuérdese que el franciscanismo al inicio estuvo alejada de todo lo intelectual y luego se regresó a él. Guillermo de Occam obviamente era uno de los que no mucho le gustaba leer ni estudiar. Y es como él comienza a lo mejor a tener sus dudas y cuando habla aquí de Juan, que yo veo a lo lejos un personaje, una persona y de lejos yo no puedo distinguir si es hombre o si es mujer, mucho menos si la mujer usa el pelo corto. Allá viene alguien, decimos. Parece ser hombre o parece ser mujer y conforme se va acercando lo vamos conociendo. Con este ejemplo, él está indicando que él se inclina al nominalismo. ¿Se recuerdan cuál era el nominalismo? Yo sé que se recuerdan en casa, ¿qué es el nominalismo? Hay 31 personas y aquí hay como 20. El nominalismo, ¿qué era el nominalismo? Acuérdese que lo que se estudia no es solo para el examen, ni para el cuestionario, en el parcial. Eso puede volver a salir porque aquí lo está tocando. Creo que son los que niegan a los universales. Así es, son los que niegan a los universales. No existe nada fuera de la mente, ¿sí? Y por eso es que él dice, ese tal Juan, yo no sé quién es hasta que lo tengo cerca que yo puedo decir que es Juan. Si yo no lo tengo a la vista, pues para mí no está. ¿Verdad? Muy contrapuesto a lo que es el intelectualismo, lo académico, la lectura, el estudio. Y por eso dice que con ese ejemplo, restaura que está comulgando con el nominalismo
Y recuerdes que Rossellino es el mayor representante del nominalismo absoluto. Y de ahí viene Ockham, que él pronuncia su principio de la economía del pensamiento. No expliques por lo demás, por lo que puedes explicar por lo menos. Significa, ¿para qué vas a hablar tanto? En 2 palabras puedes decir lo que tenés que hacer. Él quería no cansarse. ¿Alguna vez ustedes vieron Chespirito de tal forma que conocieron al famoso Jaimito el Cartero? ¿Cuál era el lema de Jaimito el Cartero? Él quiere evitar la fatiga. Él quería evitar la fatiga, ¿sí? Hay que evitar la fatiga. Ockham quería evitar la fatiga en cuanto al pensar. ¿Para qué voy a pensar más? ¿Para qué voy a dar muchas explicaciones si al final no voy a hacer nada? No es necesario explicar mucho, ¿sí? Esta economía del pensamiento la aplica, por ejemplo, algunas personas. Yo me recuerdo que tuve a alguien conocido que trabajaba de dar clases en un colegio, pero los profesores pasan, depende de dónde se mueva, por el portón principal, y el portón principal a veces estaba cerrado. Y a veces yo me daba cuenta que el timbre estaba de sonar y sonar porque alguien necesitaba entrar. Y esta profesora estaba cerca del portón. Yo estaba en mi clase y estaba cerca del portón. Y jamás se levantó a abrir la puerta. Y cuando yo le decía, mire, pero ¿por qué no abrió la puerta? A mí no me pagan para eso. Me pagan para dar clases. Yo no soy portera. Y yo le decía, pero es que no le cuesta nada. Está sentada justo frente al portón. Está escuchando el timbre que nos incomoda a todos porque estamos dando clase y tratando de explicar. Y usted no abre. Era, sin saberlo, una eterna seguidora de Ockham. Si aquí se ensuciaba, ella no limpiaba porque ella no estaba para limpiar mesas. Para eso estaban las ordenanzas. Entonces, era gente, y hay mucha gente que usted se va a encontrar así. Eso no es lo mío. Lo mío es solo esto. Esa es una economía de pensamiento. ¿Qué es? Decadencia personal, porque el ser humano puede hacer muchas cosas, no solo para lo que se ha preparado. No sé si hay comentarios hasta esta parte que hemos leído. Acá o en casa, alguien que quiera comentar algo que si le llamó la atención o no. Estamos bien. Y allá están bien atareados con el celular. Quiero verlos en el examen. Vamos a continuar leyendo. Quiero ver hasta dónde vamos a cortar aquí. Hasta aquí, espiritual en que vivimos. ¿Quién va a ayudarnos a leer? Hoy alguien de acá, ¿verdad? Porque ya los que están en casa no los pueden escoger a ustedes. O no sé si pueden decir un nombre al azar a ver si está. ¿Y bien? ¿Alguien como que levantó la mano? Roderico está aquí. Lo eligieron para leer. Véngase para acá. Así para que vean que no soy yo, vean que la licenciada conmigo la tiene. No, son sus compañeros los eligen. Vale. ¿Desde aquí? No solo la metafísica es imposible y falsa para sino que también lo de la teología racional o conocimiento del grupo la razón. Las pruebas teístas de la existencia de Dios no concluyen, porque siempre sería posible una serie infinita de causas, aunque se llegase a una primera causa, nada nos dice que eso sea lo que llamamos Dios. Que Dios únicamente podemos adquirir una cierta probabilidad de que existe. Los demás solo pueden conocerse por la fe. Esta radical separación entre el mundo del conocimiento natural y el de la fe trae como consecuencia la absoluta libertad en el terreno del pensamiento y la posibilidad de que la ciencia y la filosofía se desentiendan del orden sobrenatural, abandonándolo a la fe. Esto es, se secularizan el budismo, el y secularización son las características del pensamiento de Ockham y ellas pasarán como rasgos fundamentales al pensamiento moderno.
se inicia con el Renacimiento, el nominalismo del siglo 14. XIV, en nombre de la sencillez y claridad del pensamiento, se empeña en una concienzuda destrucción de cuantas construcciones metafísicas se hayan propuesto dar una explicación racional del universo durante los siglos anteriores. Como todo escepticismo, idea de argumentos para imaginar esta obra de la razón humana, apoyándose en la experiencia inmediata de los sentidos, que solo nos da a conocer individuos concretos, materiales diferentes. Pero al cabo, esta labor como seguidora coloca al hombre ante un mundo fragmentario, dividido en experiencias contradictorias que provocó la iniciación de la filosofía y la Grecia preescolar. El hombre volverá a recomenzar. Sin embargo, tras cada periodo de acumulación, ese tipo de esfuerzo filosófico no vuelve a empezar por el principio. Tampoco prosigue simplemente la especulación metafísica en el punto en que la dejaron los grandes pensadores. Comienza en una esfera distinta, en un mundo que cuenta con la obra de todos los filósofos anteriores, pero también con las críticas de sus examinadores. Así, el espíritu crítico y exponedor del nominalismo ocamista acaba con la vigencia en el siglo de la constitucionalidad del universo, que nace bajo los grandes sistemas interrelacionados. Se abre la puerta a una nueva era del pensamiento, la modernidad, que nos llevará ya de la mano al mundo espiritual. Hasta ahí, Rodrigo, muchas gracias. Veamos, en lo que acabamos de leer, ¿qué me pueden comentar ustedes? Hoy van a hablar ustedes primero. Alguien acá levantó la mano. Vamos a ver quién es. Veamos. ¿Puede hablar más fuerte para que le escuchen ellos? Sí. De que básicamente nos está diciendo de que el organismo ¿Así? se vino a cambiar todo, se reconocía las plásticas, o sea, las ideas que ya estaban estructuradas, las vino a botar, como que no, esto no es así, o sea, tenemos que pensar de forma diferente. Entonces, como el mismo hemos venido viendo desde Aristóteles, cómo van cambiando, cómo va evolucionando la filosofía, pero estos específicos se dijo, no, o sea, eso no, quítelo, eso no. Entonces, me imagino que para la época de haber sido bien confuso el entender una nueva filosofía y adaptarla, tratar de adaptarla porque pensaban que eso era. Así es. ¿Alguien más? ¿Cómo lo escuchamos? A mí me llamó la atención lo que decía de con las características del personaje de él, que hicieron personajes en la actualidad, en los días, entonces se venían manteniendo hasta los tiempos de la universidad. Así es. Ajá. ¿En casa quién va a comentar? Veamos, Dayana Patricia. Dayana Patricia no está. Buenos días, licenciada. Buenos días. La escuchamos. Bien, aquí estoy. Dígame, la escuchamos. ¿Qué puede Fíjense comentarnos? que yo he tenido... Es que me va a disculpar, pero yo ahorita sí estoy un poco perdida porque me metí como a las 6:40, pero a mí me parecía que solo 11 estábamos conectados, entonces pensaba que ni iba a haber clase. Entonces me estaba fallando mucho la señal. Y ahorita sí estoy un poco perdida con lo que están hablando. Vaya. Disculpen. Ahora les aclaro, yo no falto a clases ni aunque esté bien enferma. Solo que yo no pueda caminar o algo, yo falto.
pero de lo contrario quizás soy uno de los docentes que nunca falta a sus clases, ¿verdad? Por ese lado sí no tengan problema. Y yo trato de estar a la hora, ¿verdad? Hoy logré entrar a tiempo porque pues conecté rápido, pero siempre voy a estar acá, siempre. Entonces veamos a Edwin Lisandro. ¿Está por ahí Edwin? Buenos días. Buenos días. Por acá soy. Muy bien. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué comentarios nos puede hacer usted de lo que acaba de leer su compañero? Y bueno, lo que estaba leyendo mi compañero, no mucho lo voy a escuchar, licenciada, para serle sincero. Vaya, muy bien. ¿Alguien de los que está conectado realmente escuchó algo y puso atención en la lectura que nos pueda hablar? Va, entonces vean, después no me vengan a preguntar por qué se sacaron 3. Mire, ¿por qué me saqué 4? Yo quiero ver el examen. Por Dios, si no ponen atención, si están en otras cosas en la clase, ¿cómo van a saber que les he preguntado yo? Sí, la mayoría, en general, no solo ustedes, no pueden leer, porque solo leen pero no interpretan. Y a veces una palabrita hace la diferencia en lo que uno les está preguntando. Pero como solo leen en la carrera, entonces contestan mal. Y estamos en clase leyendo, platicando y no participan, obviamente se me pierden, ¿verdad? Porque yo siento que en mis exámenes yo les pregunto lo que hablamos aquí. Yo no les ando inventando nada. Y sin embargo, ese nada no me lo vienen a contestar. Entonces, todavía están a tiempo, pues, yo tengo notas de ceros, de 1.30 en el laboratorio, tengo notas de 5, de 4. Y yo les dije al principio, estas materias no son de esas notas, son notas de 9 y 10. 9 y 10. Lo único que necesita es poner atención, participar y leer lo que hay que leer, es lo único. Y son materias, todas las humanísticas, donde usted puede elevar su cum. Y si ahorita va empezando, me falta bastante, no, elévelo porque ya va a llegar a las materias que le van a bajar el cum. Principalmente en las materias numéricas, le bajan el cum. Pero hay que aprovechar ahorita, subirlo más, ¿verdad? La invitación siempre es a que cambien de actitud, a que sea diferente, porque los frutos son para ustedes. Y yo no gano nada porque usted saque 10, pero usted sí gana bastante, usted aprende más. Entonces la llamada de atención es a eso, ¿verdad? A que no solo pongamos ahí la cámara y me voy a ir a relajar, ¿verdad? Ya no voy a poner atención porque agarro mi celular. Yo no pierdo, pierden los estudiantes. Y si me van a decir que soy regañona, sí, soy regañona, pero para bien de ustedes. No los regaño para que salgan mal, al contrario, para que ustedes sus notas sean muy buenas. ¿Se recuerdan que era la metafísica? Yo les había dicho que era una ciencia ya cuando la vimos allá al inicio en la división de la filosofía. El estudio de los entes, yo les decía, es una ciencia bastante elevada, ¿verdad? Todavía yo le digo, a esa palabra metafísica todavía me da algo de miedito y algo de respeto, porque es muy profunda. Los sacerdotes son los que más la estudian, pero todavía ellos, cuando yo a veces les he hecho ciertas preguntas, se quedan callados y se quedan pensando, porque es demasiado profunda. San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino es uno de los que sí fue bastante metafísico, porque logró hacer el libro, llamémosle, la suma más importante y valiosa en la Iglesia Católica. Por lo tanto, me decía Ockham que no era imposible para él la metafísica o lo que cualquiera escrito de la época sirviera para conocer a Dios. Jamás lo vamos a conocer por medio de la razón. Él a lo mejor se inclinaba por la fe, aunque vamos a ver más adelante en el otro tema, si nos da tiempo de iniciarlo, tampoco se fueron tanto por la fe en un Dios en el que nosotros creemos, sino que ellas quisieron manipularlo y hacer sus nuevas ideologías, sus nuevas iglesias. Y me habla de que la radical separación, pues, entre el mundo del conocimiento natural y el de la fe, trae como consecuencia que exista una secularización. Ese término significa separación. Es como que estuviéramos acá en filosofía y me dijeran ustedes, miren, nosotros 10
vamos a estudiar esta materia, pero allá solitos. Nosotros estos 15 se van para allá y para allá. Y cada quien va a estudiar la filosofía a su manera. Entonces diríamos, filosofía sección A se secularizó. Cada uno se separó e hizo lo suyo. El agnosticismo, acuérdese, es el desconocer, el pensar que el conocimiento no está, ¿verdad? Agnosticismo es duda sobre el pensamiento. Ya vamos a llegar al Renacimiento, que es como que este tema catapultó al Renacimiento y dio un cambio muy radical en todo lo que era de religiones. Veamos qué más acá. ¿Cómo reaccionan ustedes hoy en día cuando viene una ideología nueva, cuando viene un nuevo descubrimiento de cualquier cosa, cualquier índole, no necesariamente filosófico? ¿Cómo reaccionan ustedes? Por lo menos ahorita en la actualidad, primero se investiga de qué trata, obviamente, aunque está interesante, se investiga en todo eso, pero me imagino que en esa época de que digan, tengo una nueva ideología, para ganar el escándalo, Así es, así es. Hoy en día es mucho más fácil porque usted puede comprobar qué tan cierta es esa nueva ideología que nos ha llegado y qué tan razonable es, ¿verdad? Porque tenemos los medios para poder buscar. En esa época no. Lo que no podían ellos entender ni darle una explicación, lo que hacían era rechazarlo. Rechazarlo, y por eso es que la filosofía como que tuvo esas pausas. Cortamos hasta aquí y volvemos a empezar. Cortamos hasta aquí y la filosofía vuelve a empezar. Pero le dice que no iniciaba desde el principio que venimos nosotros con esta materia, sino que comenzaba desde lo último que lo han dejado las nuevas ideologías, pero también acompañada de las críticas que recibía. Por eso le dice, acompañada de las críticas de sus impugnadores. ¿Quiénes son ellos? Los que negaban esa teoría. Los que decían, esa teoría no existe por esto, esto y esto. Entonces, desde ahí iniciaba la nueva etapa de los conocimientos que se daban. Y leímos hasta ahí, ¿verdad? No sé si hasta ahí estamos claros o dejé alguna duda. Acá me dicen que estamos bien. Entonces nos vamos a elegir. Quiero ver hasta dónde vamos a leer primero. Esto ya casi se termina. Lo vamos a terminar. Les voy a poner, si alcanzan a ver todos los nombres, ¿a quién van a elegir? ¿Alcanzan a ver? ¿A quién? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo Quesada? Vamos a ver si está Rodrigo Quesada. Buenos días. Vale, sí está, pues lo acaban de elegir para leer. Vamos a continuar leyendo hasta finalizar, por favor. Está bien. Hemos visto desde los primeros días de la filosofía cristiana y a través de toda la Edad Media la alternancia de dos corrientes de pensamiento que en 1000 casos se rectifican mutuamente y contienden entre sí. La corriente que podríamos llamar platónico-agustiniana, sí, que desde Tertulio y San Agustín pasa a través de Escoto, Eugena, San Anselmo, San Bernardo y la mística, hasta la filosofía del franciscanismo y aquella otra que encuentra sus antecedentes en los padres latinos y a través de Abelardo y los primeros aristotélicos curtinos y a través de Abelardo y los primeros aristotélicos culmina en Santo Tomás. La perennidad de ambas corrientes en el seno de la misma ortodoxia y del espíritu del cristianismo no podía explicarse si entre ellas existiera una radical oposición. Esto nos sugiere que ambos modos de pensar
son en el fondo complementarios. En la verdadera ciencia, el fondo de nuestro saber y también el sentido de nuestro recto obrar proceden de lo alto del Espíritu Divino, de su gracia, que es la verdaderamente importante, pero ello no exime al hombre de ganar su ser en la vida, vivir, conocer y querer en medio y En medio, a través, decía. a través de las cosas de este mundo, cuya naturaleza y jerarquía puede y debe llevarnos también a Dios. Y no solo se complementan ambas corrientes en su contenido, sino que históricamente sirvieron también para corregirse y apoyarse así, mutuamente. Todo excesivo o intelectualismo que sobre bases cristianas pretende llegar a una sistematización de realidad universal. Haya en la sencilla intimidad del agostinismo el refugio de la verdad última, la luz del misterio con que siempre habría de chocar y el consuelo a sus finales fracasos, y toda mística lindante ya con el ontologismo en cuenta en el intelectualismo de tipo tomista, la llamada una jerarquizada, realidad que por vías naturales, ayudadas de la gracia, va también a Dios y es camino fijo y seguro de verdades demostradas. Si la filosofía es permanente esfuerzo racional por penetrar en ese profundo fondo de la realidad, a donde no llega la evidencia de lo experimental, es natural la coexistencia de varias y modos distintos de mirar, modos que a través de diferentes visiones parciales se complementen y coordinen de una visión global. Subespecie aeternitatis. Muy bien. Ahí termina. Entonces veamos, gracias. ¿Qué podemos hablar de esto? En la Edad Media, precisamente, solamente habían dos corrientes de pensamiento, en el cual una se puede llamar la que está ahí, la platónico-agustina, Ajá. y la otra, la filosofía del franciscanismo. No, la mística. La mística. Aquí está, la mística. Bien, gracias. Eso es lo importante, ¿verdad? Que hay dos corrientes. ¿Cuáles? La platónico-agustiniana, y le dice quiénes van, desde Tertuliano, a ese no lo estudiamos, pero a Escoto, a San Anselmo y San Bernardo sí. Y la mística, hasta la filosofía del franciscanismo. Son las dos corrientes que existían hasta ese momento. ¿Qué más podemos sacar de por ahí? Bien, sin decir a quién le pertenece. En la primera corriente, la platónico-agustiniana está Escoto, de Eriúgena, San Anselmo y San Bernardo. ¿Recuerdan algo que se habló en esos personajes? Aunque no me diga de quién, pero algo que usted recuerde que ahí se hablaba. ¿Y en casa cómo estamos? Así es. Uh-huh. Y de repente un día él se puso a preguntarse el origen del mundo y él llegó a la conclusión de que no podía ver otra razón para Dios. Entonces él hace un momento de sentimientos y fue que él empezó a propagar su filosofía acerca de Dios y nos decía desde muy importante que a pesar de que el conocimiento de veamos, no hay otra cosa que no sea Dios. Así es. Ajá. Entonces San Agustín es uno de los de gran peso, diría yo, porque fueron varios los aportes que él dio, ¿verdad? Desde el alma, la teoría de la iluminación, el ejemplo de vida que él dio, que va una vida desordenada. Alguien, pues, si yo soy un perdido, yo ya no tengo remedio,
pues tiene remedio una vez se lo proponga, porque San Agustín es la muestra de él, ¿verdad? ¿Qué más recuerdan de por ahí? Sin a lo mejor decir en tal tema estaba esto. Bien, entonces hay que repasar, ¿no? Hay que repasar eso. Y hasta el franciscanismo de San Francisco, yo espero que sí recuerden algo porque ese lo vimos algo reciente. En esta parte, ¿qué les llama la atención? ¿Será que en esta parte de la decadencia de la escolástica, una de las cosas resaltantes es dejar de creer en Dios? ¿Qué opinan en casa? ¿Será que lo fuerte de la decadencia es dejar de creer en Dios? Johnny, veamos. Julio José, ¿lo escuchamos? Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo creo que en este tema de la decadencia no se trata solo de dejar de creer en Dios, sino que darle una nueva idea sobre lo que teníamos de los pensamientos de antes de Dios. Ajá, muy bien, gracias. Entonces usted opina que aparte de dejar de creer en Dios, hay otras cosas. No, o sea, la explicación de la decadencia no se trata de dejar de creer en Dios, sino de darle una nueva forma a la creencia de Dios. Ah, perfecto, ya le comprendí. Y aquí en casa, digamos, aquí nosotros en el salón, ¿qué creen? ¿Lo escuchamos? Pues lo que yo creo es que en la decadencia, no se, como dijo mi compañero, no se trata de dejar de creer en Dios, sino que obtener una nueva idea sobre Él, sino que cambiar las cosas que ya sabían sobre Dios y añadir unas nuevas, pero que al mismo tiempo como que lo niegan un poco, como acaba antes, que no se podía conocer mucho sobre Dios, sino que solo a través de la fe que se podía conocer. Eso fue parte de lo que originó la decadencia, como que ya no le tomaban más interés a Dios, pero seguían creyendo en Él. Así es, muy bien, gracias. ¿Usted creo que había levantado la mano? Sí, que yo igual comparto bastante la opinión de también de Julio José, que no se trata, no nos dicen que dejemos de creer en Dios, sino que más bien podríamos decir que quita la forma en la que lo conocíamos y da una nueva idea, una forma de conocerlo. Ya no solo utilizando la razón, sino que ahora más enfocada solo en la fe, no tanto en buscar conocerlo, podríamos decir de una manera real, de una manera física. Así es, muy bien. Entonces sí, es eso, ¿verdad? Es como la forma de creer en Dios es lo que comenzó a cambiar. Porque le dice y me sigue manteniendo que todo el recto obrar del hombre viene de un espíritu divino, viene de lo alto, ¿verdad? Pero también me dice, no exime al hombre de ganar su ser en la vida. Quiere decir que me está diciendo que las obras también son importantes, no solo una creencia. Para ellos sigue siendo importante el vivir, el conocer, el querer el medio. Porque de no ser así, si nosotros no ganamos la vida con nuestros méritos, con lo que hacemos, no tendría caso, ¿verdad? No tendría caso, ¿por qué razón? Porque si somos todo por soplo divino e incluso las cosas negativas que pudiésemos hacer en vida, no tendríamos culpa de lo que hacemos. Porque yo podría decir, no, maté a Jorge porque Dios me iluminó. Entonces, ¿cómo me va a condenar Dios? ¿Verdad? No me va a condenar porque Él me iluminó. Al contrario, me dice, significa que el hombre sigue con sus acciones ganando y haciendo cosas buenas para ganar el ver a Dios ya en su forma total. No sé si alguien levantó la mano. Así me suena a veces. Sí, yo. Ah, bueno, yo Buenos lo días. escuchamos. Buenos días.
Retomando lo que usted acaba de mencionar, en sí, esa parte más que todo de no eximina al hombre de ganar. Su ser en la vida es en sí el actuar libremente, pero siempre con el conocimiento de que hay un Dios y que todo lo que hacemos en esta vida se juzgará. Así es, a eso se refiere. Johnny, gracias. Porque me dice que todo, ¿para qué vamos a trabajar? Para llevarnos a Dios, ¿verdad? Y cada uno siempre va a hacer de su libertad cómo va a actuar para alcanzar ese conocer a Dios. Entonces, para aquí dice que las corrientes no solo se complementan ambas corrientes en su contenido, sino que históricamente sirvieron para apoyarse mutuamente. No fueron contrarias, aunque en alguna medida, más que todo en la primera parte, en la platónico-agustiniana, nos topamos con algunos pensadores cuyas formas de pensar o ideologías no eran tan acordes. No significa que todo lo antiguo se tomó, sino que lo que era coherente con lo que se buscaba. Y por lo tanto le decía de que ellas se apoyan, no es que yo soy de la primera, por ejemplo, el grupo 1, grupo 2 y ya no nos mezclemos, somos competencias, no, al contrario, ellos se iban a apoyar. Y por eso le dice que haya en la intimidad del agustinismo un refugio de la verdad última. San Agustín, como que yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo hasta con ternura, porque después de haber sido alguien rebelde en todos los sentidos, porque me parece que la historia, me pareció leer en algún momento por ahí que él hasta tuvo un hijo, pero obviamente mucho antes de la conversión, ¿verdad? Me parece, no lo puedo asegurar, pero es como ternura, les decía, el cambio que él tuvo, ¿verdad? Y él se abocó totalmente a Dios, a que él lo iluminaba en todo lo que él hacía en ese momento. Aquí me habla de la coordinación. Entonces, esto sería en cuanto a la decadencia de la escolástica. Hasta aquí llegaría el parcial, ¿verdad? Pero vamos a iniciar el siguiente y espero tenerlo acá. Si no, lo voy a ir a buscar a otro lado. No lo tengo aquí. Lo voy a ir a buscar. Más arriba, no lo encuentro. En la E. Ah, en él. Él. Aquí está, gracias. Yo buscaba la R. Gracias.
Bien, vamos ahora a entrar a lo que es filosofía moderna, ya tercer periodo. Y vamos con el Renacimiento, vamos a leer alguna parte. Hasta la profunda renovación. ¿Alguien de acá me quisiera ayudar a leer? ¿El tamaño está bien para ustedes acá? O hacemos una cosa, lo leo yo y ustedes lo explican. Sí, va, perfecto. Voy a leer y ojo, ustedes van a explicar. Aquí levantaron la mano que sí. La preocupación teorética del siglo XIII ahogó en cierto modo el espíritu abierto humano de sencilla adaptación a la vida que caracterizó a la antigua cultura medieval. La afición estética y la estima por los poetas latinos que vislumbramos a través de Abelardo y de San Bernardo culminaba en los arbores del siglo XIII con las florecillas de San Francisco de Asís. Impulso profundo de amor hacia todo lo creado. Pero los grandes espíritus del siglo de oro de la escolástica se sintieron absorbidos por dos grandes empresas intelectuales: realizar la síntesis entre cristianismo y aristotelismo, que ellos consideraban como la última palabra del saber divino y humano, y presentar con ese arma invencible batalla definitiva a la cultura islámica, que empezaba ya a declinar. Quizá en ninguna otra época de la historia se entregaron los hombres a una obra del espíritu tan lleno, con tanto entusiasmo y desinteresada buena fe. La filosofía escolástica es colectiva y casi anónima. Cada innovación doctrinal procura esconderse tras el nombre y el prestigio de las grandes autoridades para buscar la mayor eficacia. Las individualidades parecen totalmente absorbidas por la obra misma, sin que ésta les dejase margen ni aún para el más lícito interés egoísta. En estas condiciones, no es de extrañar que la afición por el buen decir, por el cultivo de las formas literarias, cediese ante el interés puramente teórico. De las tres materias que componían el trivium romano, ciclo escolar de lo que se llamaba humanidades, la gramática y la retórica, fueron decayendo al tiempo que la dialéctica, arte de la discusión, se hipertrofiaba. Las obras de los grandes escolásticos del siglo XIII y del XIV son tan profundas, aguzadas y minuciosas como desprovistas de gracia literaria. El siglo XIV, por su parte, sin mejorar este aspecto, sino más bien empeorándolo, aplicó, como hemos dicho, una acelerada crítica de las grandes construcciones teológico-filosóficas, especialmente a la de Santo Tomás, en que habían culminado. De este modo, el hombre de esta época se encuentra en una situación de crisis profunda. Se siente inmerso en una cultura que no le ofrece los encantos de la belleza ni el amor a la vida, y que tampoco poseerá la fe y el entusiasmo hacia aquello que creía alcanzar, sino la verdad misma, el camino firme de una posesión. Ante esta ciencia árida, que no le habla ya a la sensibilidad ni a la inteligencia, experimenta el hombre necesidad de una profunda renovación. Paro ahí. Es solo la introducción. ¿Qué me pueden comentar de esto? Hoy tienen que hablar porque hoy se comprometieron. Por así decirlo, es un resumen de lo que hemos venido viendo desde la escolástica, porque nos están comentando de que cómo comenzó la escolástica es básicamente el apogeo de ella. Básicamente nos dicen que fue una gran cosa que se debatió entre el cristianismo y el evangelismo. Y vinieron bastantes pensamientos con ella y implementaron el hombre para que como pudiera sufrir, tenía belleza, el hombre no era egoísta, porque procuraba ser siempre por los demás y por Dios. Pero también tenía sus cosas, o sea, no podemos negar que fue un pensamiento al que
tiene que ser, no sé, como que venimos Ay, Dios, se me va a apagar esto. Siga hablando. venimos como ya a cambiar de pensamiento, a verdad tener una ciencia que ya te dice que el hombre piensa más en sus acciones que Dios. Ajá, muy bien, gracias. ¿Alguien más le ayuda ahí, Andrea? Otro que podemos ver de que prácticamente ya vemos de que el hombre ya pierde un poco más de los encantos de la belleza y el amor de la vida. Ya no está interesado en que, ay, qué maravilloso es y todo, sino que ya es especialista en buscar la verdad o cómo se pregunta. Ya dice de que es algo tan maravilloso porque siempre hay admiración en algo, pero uno quiere saber cómo se hizo o cómo que surgió eso. Eso es lo que busca ya la filosofía moderna. Así es, muy bien. En casa, ¿quién nos va a comentar? María Fernanda Vázquez está por ahí, ¿verdad? ¿Qué nos puede comentar usted? ¿Fernanda no está? Vayan de testigo, ¿verdad? Esa ausencia. Vamos a ver, solo a varones les he preguntado ahora. Catherine Maeli. ¿Queremos escucharla, Catherine Maeli? Buenos días. Buenos días. En la primera página parece que decía que en ninguna otra historia habían participado los hombres tan llenos de fe o algo así, algo así recuerdo que decía, sin esperar nada a cambio, algo así era. Bueno, algo así entendí yo esa parte a que se refería. No sé si estaría bien. Está bien su aporte, Catherine, gracias. Veamos Miguel Antonio. Escuchamos a Miguel. Miguel no está, ¿verdad? Miguel. Salió corriendo, me hablaron, dice, salió corriendo. Bien. Bien, me dicen ustedes que, fíjese, me pareció escuchar una levantada de mano, pero ya no. ¿Y qué me le pasó a la pantalla? Se hizo bien pequeñito todo. Para mí, para ustedes no. De escucharlo no lo escuchamos, Miguel, pero si puede escribir ahí algo para salvarse, escríbalo. Escríbalo, porque ya casi le ponía el chequecito de inasistencia. Bien, vamos a hablar nosotros entonces. Fíjense que... dejó de presentar, no nos aparece a nosotros la pantalla. Perdón, Marlon, dígame.
que dejó de presentar, le digo, ya no nos, bueno, lo que a mí no me Tiene parece. razón, eso quizás es lo que pasó y mi pantalla se me hizo bien pequeñita, tiene razón. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, licenciada. Ahorita ya comenzó, bien, gracias. Entonces, fíjense lo que ustedes me decían, vienen unas cosas. Antes, ¿cómo actuaba la gente con las filosofías y las cosas nuevas? Como una adaptación. Ellos se adaptaban. Venía una ideología nueva y se adaptaba. Hoy ustedes no se adaptan. Hoy diría que depende de lo que usted ha investigado. Usted acepta esa teoría, pero alguien a la par suya investigó más y no le pareció, no la acepta. Entonces, no es que el primero se haya adaptado, sino que la aceptó porque lo convenció la información que buscó. Y el otro, como no lo convenció, simplemente no la aceptó. Entonces, en esta época hubo una adaptación. Ya no se adaptaban tanto, sino que ya comenzaron a ser un poco más críticos. Ya le daban, por decirlo así, el beneficio de la duda. Exacto, ya le daban el beneficio de la duda a lo que venía, sin dejar de lado Florecías es un libro escrito por San Francisco, donde él siempre fomentó el amor a todo lo creado. Quiere decir que siempre hubo personas que se abocaron al amor a todo lo creado, a Dios. Sin embargo, ya no se tragaban, en buen salvadoreño, ya no se tragaban todo lo que les daban, sino que ya lo analizaban. Exacto, por eso ya desde ahí inicia la filosofía moderna, aunque es de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo. Licenciada, como que ya una vez empiezan a ser más críticos, como que empiezan a decaer los estudios, la literatura, porque empiezan a pensar que si esto es correcto, si lo piensa aceptar y entre otras cosas. Influye, usted se ha ido a esta parte de acá, ¿verdad? Le dice que, yo creo que escribió alguien, todas las condiciones que no era de extrañar que el cultivo de esas formas literarias cediese ante el interés puramente teórico, ¿verdad? Lo importante es que solo 3 eran, digamos, las materias que se estudiaban antes, ¿verdad? Ustedes estudian bastantes. Le dice que solo 3, las humanidades, la gramática y la retórica, ¿verdad? La retórica fue decayendo al mismo tiempo que la dialéctica. ¿Se acuerda que antes era todo en discurso? Sí, tuvo su decadencia. No sé si alguien habrá escrito, no han escrito nada. Veamos qué más andaba por acá. Comienza un espíritu crítico totalmente. Y quizás solo me gustaría leer un párrafo nada más para poder culminar. Pues no vamos a terminar el tema. Dice, el movimiento espiritual con que se inicia la edad moderna es el que conocemos con el nombre de Renacimiento. Este movimiento es, en su iniciación y por una de sus caras, un movimiento negativo, la oposición de uno rotundo a lo que en aquel tiempo había llegado a ser la filosofía y las ciencias escolásticas. Oposición en primer término a la despreocupación formal, literaria y estética de los autores escolásticos. En consecuencia, el latín, al uso de los textos medievales, pasa a ser considerado como un latín bárbaro o un latín bajero, si le queremos ver así. Y hace su aparición ya entre los precursores del Renacimiento del siglo XIV, Dante, por ejemplo, ¿verdad? Y se reviste de un lenguaje de gracia y formalidades. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas más o menos de esta época, donde es bien ceremonioso la forma de hablar. A mí me gusta escucharlo, pero también me da risa porque nosotros no lo acostumbramos. Como por ejemplo un saludo, se le saluda, feliz padre, un encantamiento de verlo y bien ceremonioso. Cuando ustedes, ¿cómo le dicen a su papá ahora? Ajá, hola, ¿verdad? ¿Qué hubo? Olis, dicen ahora. Olis.
se mueren los del Renacimiento, si en ese momento nosotros le hablamos así. Entonces, inicia ya una nueva forma de comunicarnos, ¿verdad? Me gustan a mí esas películas de época porque sí son demasiado ceremoniosos para hablar. Nosotros no lo utilizamos, ¿verdad? Y creo que es lo que les dejaría yo hoy. Para ir finalizando, solo voy a tomar asistencia para lo que vamos a discutir la clase la siguiente clase. Escribió José Armando, lo que sucede ahora somos conformistas en la información que nos dan y aunque nos queden dudas, no las resolvemos. Algunas personas sí se quedan así, ¿verdad? Algunas, pero no todas, no todas. Voy a pasar asistencia para ir finalizando. Voy a quitar la grabación porque esto no me interesa que se grabe.